Otro de los sistemas importantes son los sistemas de frenos. Eh, Como su nombre lo dice, freno significa algo que tiene o que tiende a dejar de moverse, algo que permite detenerse, algo que permite reducir la velocidad de algo. En este caso es un sistema de frenos, por lo que es un sistema en conjunto o un conjunto de dispositivos que van a permitir que nuestra máquina se detenga o deje de moverse o se quede inmóvil. Dentro de los tipos de los frenos que tenemos son los frenos de cinta, tenemos también los frenos de disco, los frenos de tambor. Como podemos ver, los frenos de cinta es- tiene un tambor y alrededor del tambor tiene una banda. El freno de disco, consiste en que está colocado en la rueda y este va a permitir que deje de moverse la rueda. Va a permitir que la rotación sea solamente quede inmóvil un eje. Tenemos también los frenos de tambor, aquí podemos ver la estructura. Otro tipo de frenos son los frenos electromagnéticos. Este tipo de frenos utilizan campos magnéticos y a diferencia de los demás es que estos no hay fricción entre sus componentes o sus piezas, por lo que no va a haber ningún calentamiento ni tampoco desgastes entre ellas. También tenemos los frenos de discos múltiples húmedos, pues como su nombre lo dice, son discos, son varios que tienen fricciones entre sí, también tienen placas separadas entre sí y se llaman húmedos porque estos van sumergidos en líquidos lubricantes. Y por último, tenemos que realizarle mantenimiento preventivo a los sistemas de frenos. Estos son alguna serie de pasos que tenemos que seguir para que podamos tener un mantenimiento adecuado, según lo que yo investigué. Tenemos como primer punto inspeccionar visualmente los frenos, inspeccionar los tubos también, mangueras, válvulas, etcétera. Tenemos que limpiarlos, saber cómo limpiarlos y ajustar zapatas también, saber cómo utilizarlas cada uno de los componentes. También tenemos que hacer un purgado de sistemas de frenos, reemplazar pastillas y los discos de freno, ya que estos con el tiempo se van desgastando, por lo que es necesario que nosotros sepamos las medidas que tienen cada uno de ellos para poder saber si estos se tienen que reemplazar. También tenemos que reemplazar el líquido de frenos. De manera general, el objetivo de este es que podamos tener algo preventivo, algo correcto periódicamente para evitar que podamos tener averías o accidentes muy serios. ¿Qué es un sistema hidráulico? Un sistema hidráulico es un conjunto de componentes interconectados que se cambian para transmitir y controlar la energía a través de flujos presurizados. Como lo mencionamos anteriormente, el fluido hidráulico es un medio por el cual los sistemas hidráulicos transmiten sus energías. En la mayoría de las máquinas, el fluido hidráulico de los sistemas es algún tipo de aceite que se utiliza para transmitir fuerzas a través de un conductor, como lo son los tubos o las mangueras, o un accionador, ya sea cilindro o motor, etc. Debido a la presión de la mayoría de los sistemas hidráulicos generan de 3000 a 5000 psi, en combinación con las condiciones ambientales y los estrictos criterios de seguridad bajo los cuales deben de operar un sistema. Estos son alto punto de inflamación, viscosidad adecuada, propiedades de lubricante y capacidad térmica o conductividad. Los fluidos tienen un alto punto de inflamación. En caso de una fuga hidráulica, no debe de producirse la combustión del fluido a temperaturas normales del funcionamiento de los componentes circundantes. La mayoría de los fluidos hidráulicos están en un grado de 475 grados centígrados. Viscosidad. Los sistemas hidráulicos deben de funcionar adecuadamente en amplios espectros de temperaturas. El fluido debe de fluir sin problemas a temperaturas muy bajas, pero también mantener la viscosidad adecuada en temperaturas altas. El aceite ideal tendrá un punto de congelación muy bajo, pero también un grado de ebullición muy alto. El fluido hidráulico funciona como lubricante para bombas, actores y motores del sistema. Este debe de tener propiedades anticorrosivas y debe de ser térmicamente estable. Válvulas hidráulicas se usan en el sistema para arrancar, detener y dirigir un flujo fluido. Están compuestas de paletas o carretes y pueden ser accionados por medios neumáticos, hidráulicos, eléctricos, manuales o mecánicos.
Existen tres principales tipos de válvulas direccionales que controlan la dirección del movimiento, de caudal, que moderan la velocidad del flujo y presión, que manipulan la fuerza del sistema. Aquí es donde la energía hidráulica se convierte de nuevo en energía mecánica. Esto puede llevarse a cabo mediante el uso de un cilindro hidráulico, que convierte la energía hidráulica en movimiento y trabajo lineal, o un motor hidráulico, que transforma la energía en movimiento y trabajo rotativo. La finalidad del dispositivo hidráulico es conservar el volumen del fluido, transferir calor del sistema, permitir que contaminantes sólidos asienten y facilitar la liberación del aire y humedad del fluido. Un cilindro hidráulico es el mecanismo que convierte la energía almacenada en el fluido hidráulico en una fuerza utilizada para mover un cilindro en dirección lineal. Los cilindros inician la presión del fluido, cuyo caudal es regulado por un motor hidráulico. La conversión de la presión y el flujo en par o en fuerza de torsión, luego una rotación, es la función de un motor hidráulico, que a su vez es un actuador mecánico. Junto con los cilindros y bombas hidráulicas, los motores pueden unirse en un sistema de accionamiento hidráulico, combinados con las bombas y motores que pueden crear transmisiones hidráulicas. Es importante mencionar que algunos de los motores funcionan con agua, aunque la mayoría hoy en día son impulsados por fluidos hidráulicos. Las tuberías son mangueras o tubos a través de los cuales se desplaza el fluido hidráulico. Las mangueras son flexibles, permiten el movimiento, absorben la vibración y son fáciles de tender y conectar. Los conductos proporcionan conexiones más rígidas, tendido compacto y mejor disipación de calor. Es la que utiliza energía cinética rotacional para entregar el fluido. La energía de rotación proviene normalmente de un motor. Es una bomba de polo positivo. También se conoce como una bomba de desplazamiento positivo o bomba de pistón. Se compone de dos piñones atendados acoplados que dan vueltas con cierto juego dentro de un cuerpo estanco. El piñón motriz está enchavetado sobre el aro de arrastre, accionado generalmente por un motor de diésel o por una toma de fuerza de transmisión. Las bombas hidráulicas de paleta se utilizan a menudo en circuitos hidráulicos de diversas máquinas de movimiento de tierra. Son típicas en los sistemas hidráulicos de dirección de las máquinas. Las bombas de pistones están conformadas por un conjunto de pequeños pistones que van subiendo y bajando de forma alternativa, de un modo parecido a los pistones de un motor, a partir de un movimiento rotativo del eje. Los sistemas hidráulicos no requieren de un trabajo extremadamente complejo para su mantenimiento y conservación, puesto que en ambos casos se encuentran con medios lubricantes que protegen sus elementos y accesorios, ya sea por usarlo a una velocidad excesiva, por permitir que se caliente en exceso, por subir demasiado la presión o por dejar que los fluidos se contaminen. Cualquiera de esas situaciones puede dañar los sistemas hidráulicos. El mantenimiento correcto evitará que se produzcan grandes daños, por lo tanto, atender prioritariamente el sistema, corrigiendo los pequeños problemas, evitará grandes averios. En primer lugar, lo que un mecánico debe de hacer es diagnosticar el problema. Como resultado, determinará si ésta obedece causas mecánicas, hidráulicas o eléctricas. En todo sistema neumático es indispensable el compresor, el cual absorbe aire a presión atmosférica y mediante un pistón lo comprime de modo tal que aumenta su presión varias veces la presión atmosférica. Básicamente hay dos tipos de circuitos mecánicos: los circuitos con retorno o circuito cerrado, donde la parte final se conecta con el origen del circuito garantizando un flujo continuo de aire. En este caso se ahorra energía para mantenerse estable la presión del sistema. Por lo consiguiente, serían los circuitos sin retorno o circuito abierto. Estos últimos son más económicos en términos de tuberías y son adecuados cuando los actuadores funcionan más por la presión que por el flujo. En estos casos, como el aire comprimido la retorna, se requiere mayor trabajo por parte del compresor para mantener la presión de trabajo, por lo que este tipo de circuitos es menos eficiente desde un punto de vista. A continuación voy a explicar sus componentes y el funcionamiento de un sistema neumático.
Por consiguiente, el filtro, que casi siempre se coloca a la salida de la bomba, esta retiene las partículas de polvo y remueve la humedad de aire comprimido que pasará a los conductos. Esto es necesario para garantizar el buen funcionamiento y la duración de las otras partes del sistema, como lo son las válvulas y otros tipos actuadores. Las funciones de las válvulas pueden ser varias, como por ejemplo la distribución de presión, regulación de presión, interruptor de presión, reguladoras de caudal y válvulas de cierre. Las válvulas pueden ser de varios tipos dependiendo su función. Otras válvulas funcionan como interruptor que permiten o impiden el paso de presión a las otras partes del circuito neumático. Las válvulas de un sistema neumático pueden controlarse manualmente por un sistema servoneumáticos, donde se usa energía del propio circuito, y por sistemas electroneumáticos, en el cual las válvulas del sistema neumático son accionadas por solenoides. Un ejemplo basado en la ingeniería civil o digámoslo, una herramienta que se utiliza en el sistema o es parte del sistema neumático es el martillo neumático. Este funciona al conducir un martillo interno de arriba abajo, es decir, su mecanismo se mueve hacia abajo para golpear la parte de atrás y luego vuelve a la posición en que se encontraba en un inicio. En el interior del martillo hay un circuito de tubos de aire, un impulsor y una broca. El aire que entra desde el compresor a alta presión y mueve la broca hacia abajo, haciendo que este choque contra el suelo, genera que el pavimento se vaya desmoronando, se vaya agrietando. Bien, la válvula dentro del circuito hace que el aire vaya en dirección contraria, luego se voltea de nuevo y repite el proceso. Em, el martinete se consigue estrellar aproximadamente más de 25 veces por segundo, y ahí ahí se ve qué tan potente y eficaz es esta herramienta. Analizando un poco más sobre el sistema neumático, este se utiliza con aire o gas sometido a presión, viniendo de la atmósfera, como un medio para transmitir una fuerza hacia dicho componente o circuito que se esté utilizando, herramienta, debido a que se funciona más que nada con aire o gas atmosférico. Una de sus ventajas principales, por así decirlo, es que genera menos energía. Es un proceso muy limpio y contiene un mantenimiento sencillo. Tiene una complejidad simple y los servicios de este sistema son la energía, el compresor, las tuberías, etc. Las desventajas del sistema neumático podría ser que lleva una precisión relativamente baja, tiene una carga baja, es necesario procesarlo antes de utilizarlo, pues para evitar cualquier tipo de accidentes. Tiene una velocidad de desplazamiento no muy uniforme debido al movimiento